¿O simplemente habían pospuesto lo inevitable? En los días siguientes, comenzaron a circular rumores dentro del Vaticano. Algunos decían que las catacumbas habían sido selladas para siempre. Otros afirmaban haber escuchado voces en los pasillos durante la noche. Pero lo que más preocupaba a Marconi era la sensación de que algo seguía observándolos. Algo que no se había ido del todo. ¿Realmente terminó? Se preguntó a sí mismo una noche, mirando hacia la ventana de su oficina. Fuera, el cielo estaba cubierto de nubes y el aire parecía más pesado que nunca. Sabía que no había respuestas fáciles, solo preguntas que probablemente nunca podrían responder. Y mientras el Vaticano continuaba con sus rituales y ceremonias, Marconi no podía evitar pensar en Clara y en el sacrificio que había hecho. ¿Había sido suficiente? ¿O solo era el comienzo de algo mucho peor? El cardenal más joven, cuyo nombre era Luca, llevaba una lista de documentos que creía relevantes. Entre ellos estaba un manuscrito del siglo XV que hablaba de presencias dentro del Vaticano. Nadie sabía exactamente qué significaba eso. Pero cuando abrieron el documento, las palabras escritas a mano parecían vibrar bajo la luz. Había descripciones detalladas de eventos extraños, sacerdotes que desaparecían sin dejar rastro, confesiones que hablaban de sombras moviéndose solas y cámaras subterráneas que nadie se atrevía a explorar. «Esto no puede ser real», murmuró Marconi, aunque sabía que probablemente lo era. ¿Cómo explicar entonces las historias que coincidían con lo que estaban viviendo ahora? Pero lo que realmente los dejó helados fue un mapa dibujado a mano que acompañaba el manuscrito. Mostraba una serie de túneles debajo del Vaticano, algunos de los cuales no aparecían en ningún registro oficial. Uno de los túneles llevaba una inscripción en latín que decía «Ad portam tenebrarum», hacia la puerta de las tinieblas. ¿Era posible que alguien hubiera construido una entrada a algo que no debería existir? Y si era así, ¿por qué nadie había mencionado esto antes? Marconi sentía que cada paso que daban los acercaba más a algo que no podrían controlar. Mientras revisaban más documentos, comenzaron a notar patrones inquietantes. Casi todos los relatos mencionaban un ritual, aunque nunca especificaban de qué se trataba. Algunos incluso sugerían que ciertos papas habían participado en él, aunque los nombres estaban cuidadosamente omitidos. «¿Qué clase de pacto hicieron?», preguntó Luca, rompiendo el silencio. Nadie respondió, pero todos pensaron lo mismo. Si la iglesia había hecho un trato con fuerzas desconocidas, ¿qué precio habían pagado? Y lo más importante, ¿qué esperaban recibir a cambio? Marconi sintió que el aire en la sala se volvía más pesado. Miró a su alrededor y notó que las sombras parecían moverse de manera extraña, como si tuvieran vida propia. ¿Era su imaginación o algo más? ¿Estaba observándolos desde las esquinas oscuras? Antes de que pudiera decir algo, uno de los guardias suizos dejó escapar un grito ahogado. Todos se giraron hacia él, pero no había nada allí, solo silencio. Un silencio demasiado profundo para ser natural. El grito del guardia suizo fue el detonante. Nadie dijo nada, pero todos sintieron lo mismo. Algo no estaba bien. Marconi intentó convencerse de que era solo la tensión del momento, pero sabía que no era así. Las sombras en el archivo secreto parecían más densas, como si estuvieran ganando terreno. «Deberíamos irnos», murmuró Luca, con una urgencia en su voz que no había mostrado antes. Pero justo cuando se disponían a salir, una figura apareció en la entrada del pasillo. Era una mujer joven, vestida con el hábito de una monja. Su rostro era pálido, casi etéreo, y sus ojos parecían brillar con una intensidad inquietante. «No pueden irse todavía», dijo con una calma que contrastaba con la agitación del grupo. «Tengo algo que deben ver». Marconi frunció el ceño. ¿Quién era ella? ¿Cómo había llegado hasta allí sin que nadie la notara? Antes de que pudiera hacer alguna pregunta, la monja sacó un pequeño libro encuadernado en cuero negro y lo colocó sobre la mesa. «Esto explica todo», dijo simplemente. El libro estaba lleno de notas escritas a mano, algunas tan antiguas que apenas se podían leer. Había referencias a rituales realizados por papas renegados, ceremonias que combinaban elementos de la fe cristiana con prácticas ocultas. Según los textos,
Uno de esos rituales había sido diseñado para invocar protección divina durante tiempos de crisis, pero las palabras clave eran invocar y protección. ¿Qué clase de protección requería un ritual tan oscuro? Y si realmente habían invocado algo, ¿qué fue exactamente? La monja, cuyo nombre era Clara, explicó que había encontrado el libro en una cripta olvidada mientras investigaba los orígenes de ciertas reliquias. Creo que esto está conectado con lo que están buscando, dijo, señalando una página específica. En ella había un diagrama que mostraba un círculo inscrito con símbolos extraños, acompañado de instrucciones detalladas. Este ritual fue realizado hace siglos, continuó Clara. Pero no creo que fuera solo para proteger. Creo que abrió una puerta. Marconi sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Una puerta? ¿Hacia dónde? O peor aún, ¿hacia qué? Los cardenales intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno dijo nada. Todos sabían que lo que estaban escuchando desafiaba todo lo que creían. Si la iglesia había jugado con fuerzas que no entendía, ¿qué consecuencias podría tener eso ahora? ¿Por qué nos lo muestras?, preguntó Luca finalmente. Clara lo miró directamente a los ojos. Porque creo que estamos al borde de algo mucho más grande de lo que imaginamos. Y si no hacemos algo pronto, podría ser demasiado tarde. Mientras revisaban el libro, Marconi notó algo que lo hizo sentir aún más incómodo. Algunos de los símbolos dibujados en las páginas coincidían con los que habían visto en el mapa de los túneles subterráneos. ¿Era posible que el ritual hubiera creado una conexión entre el Vaticano y esos túneles? Y si era así, ¿qué había al otro lado? Las preguntas se acumulaban en su mente, pero no había respuestas claras. Solo más misterios. Clara sugirió que debían explorar los túneles mencionados en el mapa. Si queremos entender lo que está pasando, tenemos que seguir las pistas, dijo con determinación. Pero Marconi no estaba seguro. ¿Qué pasaría si encontraban algo que no podrían controlar? ¿Y si lo que descubrieran fuera más de lo que podían manejar? Aún así, sabía que no tenían otra opción. Tenían que enfrentarse a lo desconocido, aunque eso significara arriesgarlo todo. La idea de adentrarse en los túneles subterráneos no era algo que entusiasmara a nadie, pero no había alternativa. Clara lideró el grupo con una linterna en una mano y el mapa en la otra, mientras Marconi y los demás la seguían de cerca, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. El aire en las catacumbas era frío y húmedo, como si llevaran siglos sin ser tocadas por la luz del sol. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, algunas en latín, otras en lenguas que nadie podía identificar. «Esto no me gusta», murmuró Luca, mirando hacia atrás cada pocos segundos. «Es como si nos estuvieran observando». Marconi compartía su inquietud. A medida que avanzaban, las inscripciones se volvían más inquietantes. Había símbolos que parecían pulsar bajo la luz de las linternas, como si tuvieran vida propia. Algunos eran similares a los que habían visto en el libro que Clara había traído, pero otros eran completamente nuevos. «¿Qué significan?», preguntó Marconi, señalando un conjunto de marcas que formaban un patrón circular en la pared. Clara sacudió la cabeza. «No lo sé, pero no creo que sean algo bueno». Su tono era sombrío, y por primera vez desde que la conocieron, parecía genuinamente asustada. El túnel los llevó a una cámara más grande, donde el aire era aún más denso. En el centro había una especie de altar de piedra cubierto de polvo y telarañas. Sobre él, alguien había grabado palabras en un idioma que ninguno de ellos reconocía. Pero lo que realmente les heló la sangre fueron las manchas oscuras que cubrían la superficie. Parecían viejas, como si hubieran estado allí durante siglos, pero había algo en ellas que sugería que no eran solo producto del tiempo. «¿Es sangre?», preguntó uno de los cardenales, su voz temblorosa. Nadie respondió, pero todos pensaron lo mismo. Mientras examinaban el altar, comenzaron a escuchar sonidos que no podían explicar. Al principio eran apenas susurros, como voces lejanas que intentaban comunicarse. Pero pronto se volvieron más claros, aunque seguían siendo incomprensibles. «¿Qué están diciendo?», preguntó Luca, tapándose los oídos como si eso pudiera bloquear los sonidos. Marconi no sabía qué responder.
Las voces parecían venir de todas partes y de ninguna, como si estuvieran atrapadas entre mundos. ¿Eran almas perdidas? ¿O algo peor? Clara fue la primera en notar algo extraño en el suelo. Había marcas recientes, como si alguien hubiera estado allí hacía poco. «Esto no tiene sentido», dijo, arrodillándose para examinarlas más de cerca. «Estas huellas son recientes, pero nadie debería haber estado aquí en años». Marconi sintió un nudo en el estómago. Si alguien había estado allí, ¿qué estaban haciendo? Y lo más importante, ¿por qué no habían dicho nada a las autoridades del Vaticano? Fue entonces cuando escucharon el grito. Provenía de algún lugar más profundo en las catacumbas. Un sonido agudo y desgarrador que resonó en las paredes como un eco interminable. Todos se quedaron paralizados por un momento, hasta que uno de los guardias suizos decidió investigar. «¡No vayas!», gritó Clara. Pero ya era demasiado tarde. El guardia desapareció en la oscuridad y unos segundos después, todo quedó en silencio. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Luca, su voz apenas un susurro. Marconi no tenía respuesta. Solo sabía que estaban metidos en algo mucho más grande de lo que habían imaginado. El silencio después del grito fue ensordecedor. Marconi y los demás se miraron, sus rostros pálidos iluminados solo por el débil resplandor de las linternas. Nadie se atrevía a moverse. «Tenemos que ir tras él», dijo Luca finalmente, aunque su voz temblaba. Clara negó con la cabeza. «No sabemos qué hay allá abajo. Podría ser una trampa». Pero Marconi ya había tomado una decisión. No podían dejar al guardia atrás, no sin saber qué le había pasado. «Vamos», dijo, encabezando el grupo con pasos vacilantes. El túnel se estrechaba a medida que avanzaban y el aire se volvía más pesado, casi irrespirable. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones aún más crípticas. Algunas de ellas parecían haber sido talladas recientemente. Marconi no podía evitar preguntarse quién las había hecho y por qué. ¿Era posible que alguien hubiera estado usando estas catacumbas para algo mucho más oscuro de lo que habían imaginado? Finalmente, llegaron a una pequeña cámara donde encontraron al guardia suizo, o al menos lo que quedaba de él. Estaba tendido en el suelo, sus ojos vidriosos mirando hacia el techo. Pero lo que realmente los horrorizó fue lo que sostenía en sus manos, un diario antiguo, cuyas páginas estaban manchadas de sangre seca. «¿Qué es eso?», preguntó Luca, su voz apenas audible. Marconi lo tomó con cuidado, como si fuera una bomba a punto de explotar. Al abrirlo, descubrieron que estaba escrito en latín, pero no era un texto religioso. Era una confesión. El diario pertenecía a un sacerdote del siglo XVII, alguien que había participado en rituales prohibidos en nombre de la Iglesia. En sus páginas, describía cómo había sido reclutado por un grupo secreto dentro del Vaticano, cuya misión era asegurar el poder de la Iglesia a cualquier costo. Hablaban de pactos, sacrificios y fuerzas que preferían mantener ocultas. «Hicimos cosas terribles», decía una de las entradas. «Invocamos algo que no entendíamos, algo que no debía ser llamado. Y ahora sé que vendrán por mí». Marconi sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía. ¿Qué clase de pacto habían hecho? ¿Y qué sacrificios habían ofrecido a cambio de poder? El sacerdote mencionaba algo llamado la presencia, una entidad que había sido invocada durante uno de los rituales. Según el diario, esta entidad había prometido protección y prosperidad a la Iglesia, pero a un precio que nadie había comprendido completamente. «Ellos están aquí», decía una de las últimas entradas, «y vienen por todos nosotros». Clara tomó el diario de manos de Marconi y comenzó a leer fragmentos en voz alta. Cada palabra parecía cargar un peso insoportable. «Esto no puede ser real», murmuró Luca, pero todos sabían que lo era. El sacerdote había pagado el precio final por sus acciones, y ahora ellos estaban enfrentándose a las consecuencias. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó uno de los cardenales, señalando el cuerpo del guardia. Marconi no tenía respuesta. Solo sabía que tenían que salir de allí. Pero algo le decía que ya era demasiado tarde. Mientras discutían qué hacer,
Las luces de las linternas comenzaron a parpadear. El aire se volvió aún más frío, y los susurros que habían escuchado antes regresaron, esta vez más fuertes y claros. «Lo siento», decían las voces. «Es demasiado tarde». Marconi sintió que su corazón se aceleraba. ¿Demasiado tarde para qué? Antes de que pudiera preguntar, las luces se apagaron por completo, dejándolos sumidos en una oscuridad absoluta. «¡Enciendan las linternas!», gritó Luca, pero ninguna funcionaba. Estaban atrapados, rodeados por algo que no podían ver ni entender. La oscuridad era absoluta, como si el mismo aire hubiera sido devorado. Marconi intentó mantener la calma, pero su respiración se volvía más rápida con cada segundo que pasaba. Las voces seguían susurrando, ahora tan cerca que parecían rozar sus oídos. «No deberían haber venido», decían una y otra vez en un coro que no tenía origen ni dirección. Clara estaba a su lado, temblando, y los demás cardenales apenas emitían sonidos ahogados. «¿Qué hacemos?», preguntó Luca, su voz cargada de pánico. Nadie respondió. No había respuestas. De repente, algo cambió. Una luz tenue comenzó a emanar de las paredes, como si las inscripciones antiguas estuvieran cobrando vida. Los símbolos que antes parecían inertes ahora brillaban con un resplandor rojizo, proyectando sombras distorsionadas en el techo de la cámara. Marconi sintió que el suelo bajo sus pies vibraba ligeramente, como si algo enorme estuviera despertando en las profundidades. «Esto no es normal», murmuró Clara, aferrándose al diario como si fuera un talismán. Pero Marconi sabía que nada de esto era normal. Habían cruzado una línea que no debieron haber cruzado. Entonces lo vieron. En el centro de la cámara, donde antes solo había oscuridad, una figura comenzó a materializarse. No era humana, al menos no completamente. Su forma era cambiante, como si estuviera hecha de sombras vivientes que se retorcían y se fusionaban entre sí. Tenía ojos que brillaban con una luz fría, inhumana, y cuando abrió lo que parecía ser una boca, un sonido gutural llenó la sala, como el eco de 1000 voces gritando al unísono. «Ustedes lo invocaron», dijo la criatura, aunque no movía los labios. Su voz resonaba directamente en sus mentes, como un martilleo constante que amenazaba con romper su cordura. Marconi sintió que sus piernas cedían, pero se obligó a mantenerse en pie. «¿Qué eres?», logró preguntar, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo sobrehumano. La criatura inclinó su cabeza de manera extraña, como si estuviera evaluándolo. «Soy lo que ustedes llamaron», respondió, «lo que alimentaron con sus pactos y sacrificios, lo que creció mientras dormían». Marconi recordó las palabras del diario, la presencia. Esto era lo que el sacerdote había descrito, la entidad que habían invocado siglos atrás. Pero ahora estaba aquí, frente a ellos, y no parecía contenta. Clara dio un paso adelante, su voz temblorosa pero firme. «¿Qué quieres de nosotros?». La criatura soltó una risa que resonó como un trueno. «Quiero lo que siempre quise», dijo, «el pago completo de mi inversión». Marconi sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Pago? ¿Qué clase de pago esperaba esta cosa?». Antes de que pudiera formular otra pregunta, la criatura extendió una de sus extremidades, señalando al grupo. «Uno de ustedes ya ha sido elegido», dijo. «El resto son testigos». Fue entonces cuando uno de los cardenales, un hombre mayor con el rostro demacrado, dejó escapar un grito desgarrador. Cayó de rodillas, agarrándose la cabeza como si intentara protegerse de algo invisible. Sus gritos se volvieron más fuertes, más desesperados, hasta que finalmente se desplomó en el suelo, inmóvil. Los demás retrocedieron horrorizados, pero la criatura simplemente observaba, como si estuviera disfrutando del espectáculo. «Esto no puede estar pasando», murmuró Luca. Pero Marconi sabía que sí estaba pasando. Estaban enfrentándose a algo que desafiaba toda lógica, algo que no podían combatir. «Tenemos que salir de aquí», dijo Marconi, su voz apenas un susurro. Pero la criatura negó con la cabeza. «No pueden irse», dijo. «No hasta que comprendan». Y con eso, las luces volvieron a apagarse,
dejándolos nuevamente sumidos en la oscuridad. Solo esta vez sabían que no estaban solos. La oscuridad se sentía más densa ahora, como si estuviera presionando contra sus cuerpos y mentes. Marconi intentó moverse, pero cada paso era una lucha contra un peso invisible que parecía querer mantenerlos allí. Las voces habían desaparecido, pero en su lugar había un silencio opresivo que era aún peor. ¿Qué fue eso?, preguntó Luca, aunque nadie tenía una respuesta. Clara estaba inmóvil, aferrando el diario con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Esto no puede ser real», murmuró, pero todos sabían que lo era. Lo que acababan de presenciar no era algo que pudieran ignorar o racionalizar. Marconi trató de ordenar sus pensamientos. La criatura, la presencia, había dicho algo sobre un pago completo. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Y por qué uno de los cardenales había sido elegido como víctima? Recordó las palabras del sacerdote en el diario. Invocamos algo que no entendíamos, pero ahora lo entendían demasiado bien. Habían hecho un trato con algo que no debieron haber tocado, y ese trato tenía condiciones que la Iglesia nunca había previsto. «Esto es más grande que nosotros», dijo Marconi finalmente, rompiendo el silencio. «Es más grande que la Iglesia». Clara asintió lentamente. «Creo que siempre lo supimos», dijo, su voz apenas un susurro, «pero nunca quisimos admitirlo». Abrió el diario nuevamente y comenzó a leer fragmentos que antes habían pasado por alto. Había referencias a sacrificios humanos, a pactos sellados con sangre, a promesas hechas en nombre de la fe, pero cumplidas en nombre del poder. «La Iglesia hizo esto», dijo Clara levantando la vista hacia los demás. «No fue un accidente, fue una decisión». Las implicaciones eran abrumadoras. Si la Iglesia había invocado a esta entidad deliberadamente, entonces todo lo que representaba la fe, la salvación, la esperanza, estaba construido sobre una mentira. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Luca, su voz cargada de desesperación. Marconi no tenía una respuesta clara. Sabían demasiado para ignorarlo, pero también sabían que exponer la verdad podría destruir la Iglesia para siempre. ¿Deberían sacrificar la verdad en nombre de la fe? ¿O deberían enfrentarse a las consecuencias sin importar cuán devastadoras fueran? Fue entonces cuando escucharon un sonido nuevo, diferente a los susurros anteriores. Era un latido lento y constante, como el de un corazón gigantesco latiendo en las profundidades de la tierra. Cada pulsación hacía vibrar el suelo bajo sus pies, y con cada latido, las inscripciones en las paredes brillaban más intensamente. «Está vivo», dijo Clara, su voz temblorosa. «Lo que sea que invocaron, está vivo». Marconi sintió un nudo en el estómago. No era solo una entidad, era algo consciente, algo que había estado esperando pacientemente su momento. La criatura reapareció entonces, su forma aún más definida que antes. «El tiempo se acaba», dijo, su voz resonando como un eco interminable. «Decidan ahora, pagarán el precio o enfrentarán las consecuencias». Marconi miró a los demás, buscando alguna señal de lo que debían hacer, pero todos estaban paralizados por el miedo. Sabían que cualquier decisión que tomaran tendría repercusiones catastróficas. «¿Qué precio?», logró preguntar finalmente. La criatura sonrió, una mueca que no tenía nada de humano. «El alma de uno de ustedes», respondió. «O todas las almas que han jurado proteger». El aire en la cámara se volvió aún más pesado, como si el propio oxígeno estuviera siendo drenado. Marconi sintió que su corazón latía con tanta fuerza que podría estallar. La criatura los observaba con una calma inquietante, como si supiera que ya había ganado. «No podemos hacer esto», murmuró Luca, su voz temblorosa. «No podemos elegir quién vive y quién muere». Pero Marconi sabía que no tenían otra opción. La criatura había dejado claro que el pago debía ser hecho, y si no lo hacían, las consecuencias serían mucho peores. Clara dio un paso adelante, sus ojos llenos de determinación. «Yo lo haré», dijo, su voz firme a pesar del miedo evidente en su rostro. «Fui yo quien encontró el diario. Fui yo quien nos trajo aquí. Esto es mi responsabilidad». Marconi negó con la cabeza. «No puedes hacerlo», dijo. «No sabemos qué pasará contigo.
Pero Clara ya había tomado su decisión. «Si no lo hago, todos moriremos», respondió. «Y no solo nosotros. Todo el Vaticano, toda la iglesia, todo estará perdido». La criatura inclinó su cabeza, como si estuviera evaluando la oferta. «Un alma valiente», dijo finalmente. «Pero, ¿estás segura de que estás dispuesta a pagar el precio?». Clara asintió, aunque sus manos temblaban. «Lo estoy», dijo. Marconi intentó detenerla, pero ella lo apartó con un gesto decidido. «No hay otra manera», dijo. «Tienes que confiar en mí». Antes de que alguien pudiera decir algo más, Clara avanzó hacia la criatura. Las inscripciones en las paredes brillaron con una luz cegadora, y el latido en el suelo se volvió ensordecedor. La criatura extendió una de sus extremidades, envolviendo a Clara en una especie de abrazo oscuro. «Que así sea», dijo, su voz resonando como un trueno. Y entonces todo quedó en silencio. Cuando la luz regresó, Clara había desaparecido. No quedaba ni rastro de ella, como si nunca hubiera estado allí. Los demás estaban paralizados, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. «¿Qué hemos hecho?», preguntó Luca, su voz apenas un susurro. Marconi no tenía respuesta. Solo sabía que habían cruzado un punto de no retorno. Regresaron al Vaticano en silencio, cada uno cargando el peso de lo que habían visto y hecho. Sabían que la iglesia nunca sería la misma después de esto. Algunos secretos eran demasiado grandes para ser contenidos, y algunas verdades eran demasiado dolorosas para ser ignoradas. Mientras caminaban por los pasillos vacíos, Marconi no pudo evitar preguntarse: ¿habían salvado algo al sacrificar a Clara? ¿O simplemente habían pospuesto lo inevitable? En los días siguientes, comenzaron a circular rumores dentro del Vaticano. Algunos decían que las catacumbas habían sido selladas para siempre. Otros afirmaban haber escuchado voces en los pasillos durante la noche. Pero lo que más preocupaba a Marconi era la sensación de que algo seguía observándolos. Algo que no se había ido del todo. ¿Realmente terminó?, se preguntó a sí mismo una noche, mirando hacia la ventana de su oficina. Fuera, el cielo estaba cubierto de nubes y el aire parecía más pesado que nunca. Sabía que no había respuestas fáciles, solo preguntas que probablemente nunca podrían responder. Y mientras el Vaticano continuaba con sus rituales y ceremonias, Marconi no podía evitar pensar en Clara y en el sacrificio que había hecho. ¿Había sido suficiente? ¿O solo era el comienzo de algo mucho peor?